Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy les voy a hablar brevemente acerca de la prolificidad y cómo es su impacto en la estabilidad del rendimiento y la eficiencia en el uso del nitrógeno. A modo de introducción, para poder comprender cómo se genera el rendimiento en estos ambientes y desde un punto de vista ecofisiológico, el rendimiento parte de la tasa de crecimiento de la planta durante el periodo crítico, que afectados por las particiones a la espiga apical, y en este caso a la espiga subapical, nos generan las tasas de crecimiento. Estas tasas, a su vez, afectadas por las eficiencias reproductivas, nos generan el número de granos. Ese número de granos, multiplicado por el peso, nos genera el rendimiento, y esos rendimientos sumados nos generan el rendimiento total, o nos conforman el rendimiento total. Como se sabe, hay factores como por ejemplo el nitrógeno, el genotipo y la densidad, que interactúan constantemente y generan modificaciones o variaciones en lo que es el rendimiento. Para poder empezar a entender cómo interactúan estos factores, y tomando como punto de partida la base de datos de la empresa Bayer, que anteriormente comentaba Gustavo, podemos ver cómo la densidad lograda y las fechas de siembra interactúan en lo que es el número de espigas por planta, tanto apicales como subapicales. En primera instancia podemos ver una interacción genotipo por ambiente, en donde para una misma fecha de siembra vemos distintos valores de prolificidad, o sea, hay una variabilidad genética en la expresión de este rasgo, y principalmente podemos ver una interacción genotipo por ambiente por densidad, en donde las tres variables interactúan, pero principalmente lo que es el genotipo y la densidad. A medida que aumenta la densidad, disminuye en los valores de prolificidad. Entonces, hay una interacción genotipo por ambiente por densidad en la expresión de este rasgo, y hay una alta variabilidad genotípica. Siguiendo con estas interacciones, estos son datos de mi tesis doctoral, donde están representados el rendimiento en grano por metro cuadrado en función de dos densidades, 40.000 plantas por hectárea y 80.000 plantas por hectárea, en donde se puede detectar el aporte de la espiga apical en azul y la espiga subapical en bordó, para tres híbridos, uno con características prolíficas, otro con características semiprolíficas y uno con características poco prolíficas o nulas, para dos situaciones nitrogenadas. Uno, en el panel superior tenemos la condición de baja fertilización, y en el panel inferior tenemos la situación de alta fertilización. Estos ensayos estuvieron realizados sin limitaciones hídricas para poder tener la expresión de la prolificidad y poder analizarla. En primera instancia podemos observar cómo, para un mismo genotipo, en baja densidad, las variaciones en el rendimiento entre una situación de baja oferta nitrogenada y alta oferta nitrogenada es de un 46%. Estamos viendo cómo el efecto de la fertilización impacta fuertemente sobre lo que es la expresión de la prolificidad, generando una variación del rendimiento elevada. Entonces vemos que la prolificidad requiere nitrógeno para su expresión. Y a su vez vemos cómo, pasando de híbridos menos prolíficos a más prolíficos, a una misma condición nitrogenada, vemos cómo las variaciones entre las dos densidades cada vez son menores. Donde vemos, entonces estamos corroborando que el impacto de la espiga subapical en estas densidades reducen las diferencias en lo que es los valores de rendimiento logrados. Pasamos de un 32% a un 18% entre rendimientos. Siguiendo un poco con estas interacciones, vemos en este gráfico la variación relativa del rendimiento en función de la prolificidad expresada en baja densidad. Podemos ver cómo a medida que la prolificidad aumenta, las variaciones entre la alta densidad y la baja densidad cada vez son menores. Y si pudiéramos extender la relación esta, vemos un valor umbral, que en este caso es de 2,37 espigas por planta, en donde se igualarían los rendimientos entre la densidad más baja y la densidad más alta. Obviamente estos valores de prolificidad se podrían lograr con aportes de espigas de Macoyo, que luego se va a comentar. Y desde el punto de vista del nitrógeno, y cómo es la eficiencia en el uso del nitrógeno, podemos ver cómo varían lo que es el rendimiento en grano y el nitrógeno absorbido para las cuatro condiciones antes comentadas, donde vemos cómo un aumento de la fertilización genera un aumento tanto del nitrógeno absorbido como el rendimiento, y obviamente la densidad impacta positivamente también en lo que son en los incrementos de estos valores. Entonces podemos observar que
la demanda de nitrógeno en baja densidad fue cercana a 175 kilos por hectárea, y en cambio en alta subió a 250 kilos. Y si calculamos lo que es la eficiencia agronómica, es decir, los kilos de grano producido en función de los kilos de nitrógeno aplicados, podemos observar cómo para genotipos con mayores prolificidades, las diferencias entre estas eficiencias son cada vez menores respecto a situaciones donde hay genotipos con menores prolificidades. Entonces, lo que está haciendo la prolificidad es generando un impacto en la eficiencia a través del aporte de grano de la espiga subapical, que le hace elevar el rendimiento y por ende las eficiencias entre densidades cada vez son menores. Como mensajes finales, podemos determinar que hay una fuerte interacción genotipo por ambiente por densidad, y con una alta variabilidad genotípica en lo que es la expresión de la prolificidad, que la prolificidad, repito, requiere para su expresión nitrógeno, una buena oferta de nitrógeno por fertilización, además de obviamente de la baja densidad, pero principalmente de nitrógeno, y que a medida que aumenta la prolificidad, menor es la variación final obtenida entre los rendimientos de las dos densidades, y menor es la eficiencia agronómica entre una densidad alta y una densidad baja. Entonces, en resumen, lo que hace la prolificidad es reducir las diferencias entre una densidad superior y una inferior, generando impacto en lo que es el rendimiento final alcanzado. Bueno, muchas gracias y estoy dispuesto a preguntas, consultas, para poder enriquecer un poco más la charla.